¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 18 de marzo. Aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión en este magazine que está compuesto de muchas cosas, cosas de la vida, y esperamos que a ustedes les entretengan, les interesen. Bueno, es el objetivo fundamental que nos proponemos cada martes y cada miércoles. Hoy martes les voy a destacar uno de los asuntos que vamos a tratar, tiene que ver con el final. La Asociación Protectora de Animales Huellas estará aquí, uno de sus miembros, de sus colaboradoras, para hablarnos de, bueno, pues de la importancia, en este caso de la esterilización. Traerá a un animal, a un cachorrito que está buscando familia y que ha sido abandonado recientemente. Es uno de los asuntos, pero hay más. Además, en nuestra sección de patrimonio, Jorge Díaz nos hablará del Rey Niño, de la Cruz del Reto y de una tradición de leyenda que está en el escudo de Ávila. Estaremos en buenas manos con el médico pediatra José María Maillo. Nos va a explicar cuáles son los efectos en la salud de los más pequeños del uso de pantallas de manera excesiva. Y somos lo que comemos. Rosana Rabadán, nutricionista, hoy va a desmontar mitos en torno a la alimentación. ¿El pan engorda? ¿Es necesario tomar leche? ¿El desayuno es la comida más importante del día? Nos responderá a estas y otras preguntas. Sí, son algunos de los asuntos que les hemos propuesto. Hablaremos de nutrición también, como pueden ver ustedes, desmontando mitos. Y ahora vamos a tener un tiempo dedicado al patrimonio porque somos todos. Jorge Díaz es guía de turismo, es arqueólogo también, es nuestro colaborador y periódicamente viene aquí a hablarnos de patrimonio. Hemos hablado de patrimonio material, del tangible, pero también del inmaterial. Hoy vamos a hablar un poco de las dos cosas, de las leyendas, de esa cultura popular que se va trasladando de generación en generación y también de cosas que se pueden ver, tocar y que nos dejan pues ese legado físico del que hoy nos va a hablar Jorge, al que primero, claro, damos las buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues nosotros encantados de hablar del Rey Niño, que además le tenemos ahí en nuestro escudo, y de algunos elementos físicos que tú has podido además ver y enseñar a un montón de gente en estos días de atrás, ¿no? Sí, surge porque realizando una ruta que es una ruta de retablos por la Moraña, en la cual se ven verdaderos tesoros que hay en varios pueblos, yendo de Arévalo a Zontiveros, pues está precisamente la Cruz del Reto, ¿no? Que es un monumento discreto, un poco ahí, bueno, está cerca de la carretera, pero un poquito desapercibido, pero que es un marcador de una historia en la cual se mezcla la leyenda con la realidad muy interesante. Ahí estamos viendo, bueno, ahora a la gente que te ha seguido en ese camino, pero vamos a poder ver esa Cruz del Reto, que es curiosa, que está entre Fontiveros, me has dicho, y Cantiveros. Sí, ¿sí? Está en el término de Cantiveros. Ahí la vemos, sí. Es esta que estáis viendo ahí. Claro, ¿y qué simboliza o qué quiere decir esta cruz? Bueno, es una cruz conmemorativa, es porque ahí sucedió digamos, el desenlace final de una historia como muy rocambolesca, con ciertos tintes quizás de epopeya, de leyenda, pero que tiene una cierta base real, histórica, ¿no? Y realmente ahí lo que sucede es que van a producirse una matanza, ¿no? De dos personas que realmente lo que querían era retar al al rey Alfonso. Que era casi Dios. El rey Alfonso, el batallador de Aragón, le reta en duelo y bueno, él acaba con ellos ahí. Vale, y esa cruz, bueno, es visitable, vemos que está ahí muy bien situada en un día gris, como corresponde, sí. Porque esto lo has hecho hace nada, hace muy poco. Claro, claro, es que está siendo una época muy poco para este tipo de recorridos subrurales, ¿no? Pero bueno, está lloviendo mucho, pero mira, la gente aún así, pues paramos ahí y la estuvimos viendo. Vale, y esta cruz tiene algo que ver con esa especie de mezcla de leyenda e historia que tiene que ver con el Rey Niño y todo eso. Sí. Luego hablaremos, si quieres, de retablos, o lo dejamos para otro día, pero me ha dejado ahí interesada lo de la ruta de retablos, pero luego sí. Hablamos de ello.
Bueno, rebobinando toda la historia, la verdad es que sí, nos centramos, si quieres, hablamos más de esto. Luego hacemos cierta mención a los retablos. Claro. Efectivamente, la historia además se cuenta mucho en Ávila, ¿no? Como una de sus leyendas más potentes, aunque bueno, realmente lo tangible es que está en el escudo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esta cruz está en el escudo de Ávila? No, el Rey Niño. Ah, vale, el Rey Niño en la parte superior del cimorro, ¿no? Vale. Sí. La historia se basa en Urraca y en Raimundo de Borgoña, que era un matrimonio que habían tenido a este crío, Alfonso. Urraca era heredera al trono de Castilla, venía del reino leonés galaico, ¿no? Y en esa expansión un poco hacia el sur, pues bueno, digamos que aspira a ser reina de Castilla. Esposa con Raimundo de Borgoña, tiene al niño Alfonso. Muere Raimundo de Borgoña y a Urraca la casan con Alfonso el Batallador de Aragón. Lo que quieren es un matrimonio de conveniencia en la cual esas dos personas, digamos, terminarán fusionando quizás el reino de Aragón y de Castilla mucho antes de que lo hagan los reyes católicos. Estamos hablando de 1106 aproximadamente, o sea, a principios del siglo XII. Es un matrimonio de conveniencia, cada uno va a seguir en sus territorios. Y al final lo que parece que Urraca se da cuenta es que su nuevo marido lo que quiere es ser rey de Castilla por encima de este crío que había tenido con su anterior matrimonio, ¿no? Entonces ella, ayudada de ciertos nobles, huye, se refugia en Ávila porque piensa que su nuevo esposo pues, va a intentar eliminar al niño Alfonso. Efectivamente, Ávila la recibe muy bien, se blinda contra la posible llegada de Alfonso el Batallador, que llega y se asienta alrededor con su tropa de la muralla. Entonces exige ver al niño. Quiere verle porque ha oído que ha muerto o que, bueno, que le ha dejado el camino quizás libre. Y Ávila dice que sí, que le va a enseñar el niño, pero desde el punto más alto de la muralla. ¿Qué es ese? Sí. Vale. Sí, sería el cimorro de la catedral, aunque hay ahí, luego lo diremos, algún matiz. Vale. Sí. No sé si contarlo porque desmonta un poco lo anterior, pero bueno, vamos a seguir con la historia. Vale. Efectivamente, al niño le izan entre dos personas para que le vea Alfonso el Batallador, pero Alfonso el Batallador está un poco retirado de la muralla y no le ve bien. Entonces dice, bueno, me tengo que acercar hasta la muralla. Entonces necesito unos rehenes, porque si desde arriba me tiran un flechazo, se acabó. Entonces Ávila dice que sí, que le va a dar unos rehenes por la puerta de la Malaventura, digamos por el otro lado de la muralla salen 60 caballeros abulenses, las tropas de Alfonso el Batallador los apresan como rehenes y así el rey aragonés se puede acercar hasta el pie de la muralla para ver al niño que le están asomando. Efectivamente se asoma, ve que está vivo, ve que está arriba, se retira y no puede atacar a Ávila. Está muy bien defendida, no tiene tropa suficiente, entonces decide alejarse en dirección a Salamanca, que es de donde le han llamado por alguna contingencia. Esa hasta ahí sería una de las partes de esta historia. Y por eso lo hemos podido ver, además, el escudo con el Rey Niño, el escudo de Ávila, ¿no? El emblema, digamos, sí, de el la emblema, ciudad. Sí. Que llega ahí, esa imagen realmente del niño se basa en bueno, porque realmente Ávila ahí le salvó la vida, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, desde entonces, bueno, en ese momento, ya cuando llega a ser rey, Alfonso, porque llegará a ser rey de Castilla, le va a dar el título como Alfonso VII de Ávila del Rey, que es uno de los 3 títulos que tiene el escudo. Y a su vez Ávila, para, digamos, devolverle ese homenaje, pues le va a colocar vestido de rey en la parte superior de la muralla, el cimorro, y va a ser el emblema de Ávila a partir de entonces. Vale, me decías que hay ahí otras historias que son más truculentas. Claro, y van paralelas un poco, ¿no? Y pero no son las que molan más. Claro, sí. Porque hasta ahora es un Juego de Tronos, pero bueno, no hay mucha sangre, ¿no? Pero claro, ahí Alfonso el Batallador, pues lo que hace es que los 60 rehenes no los devuelve. Se queda como muy encorajinado, entonces, porque el niño sigue vivo, no puede atacar a Ávila, no puede hacerse rey de Castilla, entonces se va en dirección, digamos, oriente y se va a la zona de las Servencias y va a coger a los 60 rehenes y, bueno, con las Servencias nos hacemos a la idea, ¿no? ¿Qué hace con ellos? Los mete en unas marmitas y los cuece vivos. Hay una versión que dice que las cabezas, hay otra que el cuerpo entero. Entonces sería esa imagen de un poco de los misioneros cuando nos ponían eso que les cocían y los cuece vivos.
Y desde entonces, supuestamente, las Hervencias, donde está el polígono industrial, se llaman las Hervencias porque los cocieron allí. Hay otra versión que dice que aquello se llaman las Hervencias porque había aguas sulfurosas, había manantiales con agua caliente. De hecho, las captaciones de agua durante mucho tiempo de Ávila se hacían desde ahí. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Y las Hervencias porque les hicieron ahí cocer. Sí, esa historia mezclada con leyenda que, como dices tú, es interesante y a la gente le gusta, ¿no? Porque, bueno, pues llega un poco a comprender algunas de las nomenclaturas o de las... Claro. Tendría ese origen de ese nombre. Y la Cruz del Reto, que es lo que hemos empezado a hablar... Con ello hemos empezado. Es porque Ávila se queda muy dolida. Ha perdido 60 caballeros que han dado un poco como rehenes. El rey aragonés ha portado de una forma muy vil. Y entonces, de una forma voluntaria, pues un noble de Ávila, Blasco Jimeno, Blasco Jiménez en algunos documentos, decide ir a vengarse de todo lo que ha sucedido. Entonces sale él y un escudero, Lope Núñez, y salen en pos del rey aragonés, que el rey aragonés va en dirección Salamanca, vamos a decirlo así, y cuando llegan pues, a 40 y pico actualmente kilómetros de Ávila, pues le alcanza, ¿no?, a las tropas de Alfonso el Batallador, y allí le reta en duelo. Le dice que por lo que ha hecho le va a retar en duelo y que va a intentar vengar la afrenta, ¿no? Y el rey aragonés ahí pues, se sigue portando pues, un poco como en toda la historia, ¿no? Dice, no, yo no me voy a retar contigo, lo que vais a hacer mis tropas es matarles. Entonces les matan a flechazos ahí en ese mismo punto. Desde ese momento el concejo de Ávila lo que colocó es una primitiva, en principio, cruz, que marcó el sitio donde dieron la vida a estos caballeros por Ávila. Y es el sitio, digamos, en el que se cree que fue el... Sí, vale. Sí. Y la verdad es que la actual cruz que hemos visto, la cruz del Reto, que también llaman de la cartela, porque bueno, tiene esa inscripción, en esa inscripción se lee toda esta historia, bueno, resumida, claro, lógicamente, y es en letra gótica, está colocada ya en el siglo XVI, pero es verdad que parece que es una cruz que viene de una anterior, o sea, ese sitio estuvo marcado ya desde el principio, porque el concejo de Ávila hizo por marcarlo, ¿no? Entonces ahí ya lo de que es una leyenda, pues a lo mejor puedes pensar que algo tiene, ¿no? Que algo hay, ¿verdad? En ese enclave preciso, entre cantiveros y fontiveros, hemos dicho, ¿no? Que sí. Está esta cruz del Reto que habéis ido a visitar pues durante un periplo que os ha llevado a ver retablos de la Moraña, que yo creo que es un buen asunto para tratar en otra ocasión. No sé qué te parece a ti, sí. Porque hay muchos y muy buenos, ¿no? Sí. Esta ruta de los retablos, varias de esas iglesias están abiertas con el programa de Abrimos en verano y luego en Semana Santa, que va a ser ya, suelen abrirlas también, al menos alguna de ellas. Y tienen unos tesoros a nivel retablístico impresionantes. Vale, pues podemos enclavarnos a ese periodo en el que van a estar abiertas esos templos para poder disfrutar de los retablos y hablamos de algunos de ellos, si te parece, en la próxima entrega. De momento hoy hemos hablado de parte de nuestra historia que se mezcla con la leyenda del Rey Niño, porque tenemos ese emblema de la ciudad de Ávila que simbolizó, y también de esa Cruz del Reto, que está en un lugar, en un enclave especialmente importante históricamente, ¿no? Voy a hacer un último apunte, es casi como una pregunta trampa, ¿no? Para los televidentes. A ver. Todo lo que hemos contado del Rey Niño sucede a principios del siglo XII. El cimorro de la catedral se construyó en el siglo XV, 3 siglos después. Ahí lo dejo, que la gente lo piense. Muy bien, pues ahí lo dejamos, ¿eh? Pero sí que es verdad que bueno, la historia y el calendario van ahí un poco a descompás. Eso, en el siguiente programa decimos lo que... la clave. Quien haya acertado se lleva un regalo sorpresa, ¿eh? Vale. Bueno, sí, puede ser. Decimos la clave, muy bien. Jorge, vale. Pues muchas gracias por estar aquí, hacernos interesar cada vez más por la historia, muchas veces intrahistoria o historia un poco hecha leyenda, pero bueno, que forma parte realmente de cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos cosas de Ávila y allende fronteras algunas veces, ¿eh? Gracias. A vosotros. Que vaya muy bien. Nos vemos pronto. Nosotros de momento hacemos una pausa para los anuncios, no se muevan mucho, después hablaremos de salud, de la salud de los más pequeños con el médico pediatra José María Maillo.
Ya estamos aquí, después de los anuncios, después de la publicidad, tenemos un tiempo dedicado a los cuidados, al cuidado corporal, a la salud, pero en este caso a la salud de los más pequeños. Estamos en buenas manos. Manos sabias, expertas las de José María Maillo, que es médico pediatra desde hace cuantísimos años. Buenas noches, José María. Muchos. Camino de 50. Camino de 50 años. Sí. ¿Quién no conoce al doctor Maillo? En el 76, ahora en el 26, la promoción haremos 50 años. 50 años. Lo que son las bodas de oro. Sí, señor. Y ahí sigue, al pie del cañón, este hombre. Al pie del cañón. Cuidando a los más pequeños, que es muy importante empezar desde la base, ¿no? Son buena gente. Claro, son buena gente, no son conflictivos todavía. Solo dan guerra a sus papás. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que sí que nos importa a toda la sociedad, pero desde la infancia, desde esos pequeños estadios que hay que empezar a cuidar desde la base, es muy importante hablar de los problemas de salud que pueden generar las pantallas o claro. pues las redes sociales, bueno, en este caso los pequeñitos no, pero el ponerles unos dibujitos animados en la pantalla para que se callen, por ejemplo. Claro. ¿No? El problema está en el tiempo de dedicación a las pantallas. Claro. Y ese es un problema que hoy día yo creo que la mayor parte de los padres lo conocen, pero probablemente tengan dificultades para medirlo y para tantearlo, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta, los consejos van por ahí, pero no sé yo si es fácil. Por bajo de los 3 años, sobre todo 2, 3, no debía de haber pantallas, porque es una época en que el niño debe de aprender directamente de la relación cara a cara con sus padres, la vocalización, etcétera. Ya se hicieron estudios durante la pandemia que el estar tanto tiempo con mascarillas redujo la adquisición del lenguaje. Las pantallas, los estudios están dando el mismo camino. La época por bajo de los 3 años hay que tener el máximo cuidado. Entre los 3 y los 6 años los niños ya van desarrollando sus conocimientos, el desarrollo cognitivo, y entonces en esas edades hay que tener mucho cuidado porque es cuando se perfila la personalidad. Luego ya de los 6 en adelante, lo que deberían de hacer los adultos, padres, abuelos, etcétera, es acompañarles, controlarles el tiempo, educarlos en el tiempo de dedicación y acompañarles en el manejo de las pantallas, sea la que sea, porque lo que está claro es que las pantallas vinieron para quedarse. La digitalización no la vamos a poder mover, ahí la tenemos. La inteligencia artificial cada vez avanza con más potencia. Ese es un mundo en el que nos tenemos que ir introduciendo y tenemos la obligación, entre comillas, de aconsejar a nuestros pequeños y meterlos en ese mundo, convencerlos del buen manejo y buscar lo que hoy día se conoce como el equilibrio digital. Claro, porque la tecnología no es mala per se, es buena, claro, puede ayudarnos a vivir mejor y hay que aprovechar esas herramientas, pero claro, el uso de esas herramientas o el mal uso o el uso excesivo es lo que puede provocar problemas de salud importantes. He de decir que el doctor José María Maillo va a dar un taller para padres de ciberpeligros en la infancia. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuéntenos. En el Episcopio, el próximo viernes a las 4 de la tarde, y es un taller que ha organizado dentro del Congreso de Ciberpeligros, del primer Congreso de Ciberpeligros que celebra la UNED. Han preparado un taller para padres, para los padres que quieran ir, en el Episcopio, a las 4 de la tarde el viernes, día 21. La UCAP, me parece. La UCAP lo organiza. Que dijo la UNED, perdón. No, la UCAP. No, la UCAP, bueno. Universidad Católica de Ávila. 21 de 6 a 8 de la tarde en el Episcopio para hablar de los peligros cibernéticos, podríamos decir, en la infancia. De 4, me parece, de 4 a 6. De 4 a 6, he dicho yo de 6 a 8. De 4 a 6, estamos ahí un poco, a ver, vamos a repetir, Episcopio. Lo organiza la UCAP de 4 a 6 de la tarde el próximo día 21. Correcto. ¿Verdad? Vale.
Vamos a hablar entonces de esos peligros. ¿Cuáles pueden ser? El problema del exceso de tiempo, que es la lucha, es el exceso de tiempo, porque hoy día está claro, tú te sientas en una consulta a objetivar y sabes que las pantallas tienen un efecto canguro. Tú le das a un niño una pantalla y lo dejas bloqueado, ¿no? Entonces, el problema sigue siendo el tiempo que ese niño dedique y el uso que le demos. Cuando las pantallas se usan demasiado, tú preguntas a los papás cuánto tiempo lo usa, qué cosas ve, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que valorar es que el exceso de tiempo de las pantallas y sobre todo en qué momentos lo usan, altera y ya está produciendo algunas patologías en la infancia. Por ejemplo, si un niño come con la pantalla delante, no se da cuenta lo que ha comido. Y hoy lo que se aconseja es que el niño sea consciente de lo que come. A un niño de 2 o 3 años le colocas una pantalla y le vas metiendo lo que quieres. No, le preguntas qué ha comido a un niño de 3 o 4 años y no te lo sabe decir. Y ha comido bien. Y ya está en las bases de la obesidad. De la misma manera, incidiendo en el mismo problema, si dedicas demasiado tiempo a las pantallas, que ahí es donde está el problema, ¿qué quitas de hacer? Entonces, si disminuye su actividad física, su ocio, sus juegos, estás generando más obesidad. Otro problema muy importante hoy día es la visión. Se están detectando formas de miopía adquiridas, queratosis y ojo seco por tanto rato mirando. Sigo incidiendo en que el problema es el tiempo y qué es lo que debemos de valorar con claridad. Si el niño está demasiado tiempo fijo mirando, se producen todos esos problemas que ya están descritos. Entonces, ¿qué recomiendan ahora los oftalmólogos? Y en las manos también decían, ¿no? El uso a lo mejor del excesivamente. Igual. Sí, y es que es continuo. El problema, ¿cuánto tiempo? Entonces los oftalmólogos recomiendan la regla 20, 20, 20. Si el niño está más de 20 minutos mirando a la pantalla, hay que recomendarle que levante la vista, que mire un objeto que esté a 20 pasos y que retenga la mirada 20 segundos para cambiar la acomodación, porque si no, tanto tiempo fijo en el mismo sitio produce una alteración de la acomodación. Vale. De la misma manera, se están detectando patologías en el sueño. Vamos a ver, se sabe de siempre que la hormona que regula nuestro sueño es la melatonina y las pantallas, las luces, sobre todo la azul, la inhiben. Si tú estás antes de dormir recibiendo fogonazos de cualquier pantalla, vas a dormirte peor. Por otro lado, se sabe que a la vez que se inhibe la melatonina, se estimula el cortisol, que genera más estrés, con lo cual muchos niños ya se les está detectando alteraciones a la hora de dormir. Entonces, los consejos son sencillos. La hora antes de dormir, como mínimo, hay autores que hablan de 2 horas, que no reciban pantallazos, porque de siempre se sabía que cuando salía el sol se inhibía la melatonina, nos despertábamos, cuando viene la oscuridad se segrega melatonina, facilita el dormir. Todo eso se inhibe. La relación social, la relación emocional se altera mucho con las pantallas y entonces todo eso está generando que estén apareciendo patologías, por ejemplo, en la lectoescritura, lo que tardan los niños que reciben demasiadas pantallas en la lectura y en la escritura. Entonces están surgiendo una cadena de síntomas que ya se están detectando con claridad, que tenemos que hacer un esfuerzo por evitarlos. Desde luego que sí. Bueno, mucho mejor un cuento por la noche leído por la madre o el padre, si es posible. Está recomendado leer un poco antes de dormir. Charlar durante la comida y darle de comer, bueno, de forma paciente muchas veces, porque no todos comen bien. Pero ese es el objetivo, ¿no? Conseguir que aprenda a comer y que sepa lo que come, etcétera, etcétera. Se habla de que el objetivo es el equilibrio digital. Y el equilibrio digital es adquirir el manejo de las pantallas de manera consciente y controlada.
si no se produce un desequilibrio. Y ahí somos los adultos los que tenemos que dar ejemplo. Los niños tenemos que educarlos en valores, pero con nuestro ejemplo. Si tú estás pegado todo el día a la pantalla, ¿qué le vas a pedir al niño? Tú le tienes que enseñar a comer y qué alimentos son buenos y qué nutrición tienen y qué alimentos van bien y cuáles no te puedes pasar. Pues de la misma manera que no puedes dejar a un niño que se coma X plátanos, no le puedes dejar X tiempo de pantalla. Hay que enseñarles como algo más de nuestra vida. Y yo creo que es un problema que debemos de incidir los adultos en acompañarles en el uso y en que los adultos manejemos las nuevas técnicas lo mejor posible para poder enseñarles. Claro, ahí quizá está el problema, en que muchos padres tienen una adicción excesiva. Sí, hoy la adicción, estamos hablando de los niños. Eso pero es. Mire, hay muchas estadísticas, pero hay una que dice que menores de 2 años, un 20% han usado pantalla. Menores de 1 año. De 13 a 24 meses, el 25%. De 3 años a 5 años, 150 minutos al día. Y de 6 años en adelante, más de 200 minutos al día. Y ya no te hablo nada de la adolescencia. Eso ya es tremendo. Claro, mía, están pegados todo el día. Claro. Ahí hemos topado ya con otro nudo. Un problema importante. Que tenemos que irle entrando entre todos, porque yo creo que es una labor general. Y dedicación a ellos. Bueno, en el último minuto también hay un problema, a lo mejor creo que lo comentaba el doctor Maillo, de sobrepeso o de poca destreza dinámica corporal, ¿no? Porque no agilizan el cuerpo, no hay los juegos de antes, ahora están en las pantallas. No, es fundamental que el niño tiene que jugar. Es que de pequeño lo único que tienen que hacer es jugar antes de los 3 años. Pero, a ver, alguna pantalla se les ha cruzado. Pero más adelante el niño tiene que tener un tiempo de ocio, tiene que tener un tiempo de deporte. Igual que le enseñamos el ocio, el deporte, la alimentación, le tenemos que enseñar el manejo de las pantallas. Y buscando ese equilibrio es como poco a poco podemos aprovechar los beneficios de las pantallas que existen. Y mucha educación hoy se da a través de ellas. El único problema es hacer un manejo equilibrado de la situación. Nos lo ha estado contando José María Maillo, que les recuerdo, el próximo día 21, a las 4 de la tarde, estará en el Episcopio, gracias a la Universidad Católica de Ávila, dando una charla muy interesante de 4 a 6 de la tarde sobre ciberpeligros en los pequeños, en la infancia, ¿no? Así es. Muy interesante. Bueno, pues aprendamos todos, acudamos allí si tenemos ese ratito oportuno y libre, porque nos va a enseñar mucho a mayores y a los pequeños, bueno, que un poco van ahí a la zaga, ¿no?, de lo que los mayores ponen sobre la mesa, claro. José María Maillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer una vez más. Nos encontramos pronto, ¿vale? Venga, gracias. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios y luego, miren, José María Maillo hablaba de la importancia de aprender a comer. Bueno, pues de nutrición vamos a hablar después. Tercer capítulo ya de 8 Magazine Ávila. Aquí estamos, fieles a la cita. Si ustedes se incorporan ahora, bienvenidos. Esto es 8 Magazine Ávila. Estamos a martes 18 de marzo y ahora vamos a aprender a comer mucho mejor. Tenemos una cita con nuestra nutricionista Rosana Rabadán, porque somos lo que comemos. Sí, así es, yo creo que sí, es una buena frase, ¿no? Rosana, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es verdad que somos lo que comemos? Lo que comemos, bueno, podríamos decir, más bien somos lo que absorbemos, más que lo que comemos, pero sí, tiene mucho también de verdad. Ajá. Bueno, es que hoy de mitos relacionados con la alimentación vamos a hablar, por eso lo de si es un mito esa frase de somos lo que comemos, que queda así muy redonda, pero que a lo mejor no encierra toda la verdad. Bueno, precisamente de esos mitos en torno a los alimentos vamos a hablar hoy, porque me parece un tema muy interesante, ¿no? Sí, porque alrededor de la alimentación hay 1000 millones de mitos, cada día salen más, porque la alimentación interesa mucho.
todos sabemos mucho, pero luego es verdad que hay mucha mezcla de información, de confusión, y nos lleva pues a esos mitos de siempre, porque yo llevo 20 años en esto y llevo desmitificando los mismos mitos desde el primer día. Sí, 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 es verdad que nos interesa la alimentación y nos interesan mucho esos mitos algunas veces, incluso los practicamos, pueden ser incluso a veces peligrosos. Claro, eso es. Claro. Sí. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es una dieta equilibrada y de lo que es una dieta saludable, y sí es lo mismo. Se habla mucho de la dieta equilibrada, siempre recomendamos una dieta equilibrada, pero realmente, ¿qué es una dieta equilibrada, ¿no? Se puede llevar mucho a malinterpretar esa palabra. Pensamos que es comer unas proporciones determinadas y de muchos nutrientes, pero sin embargo lo que tenemos que darle prioridad es más a comer saludable. Tenemos que intentar ver un poco el qué comer, cómo comer más que el cuánto comer, ¿no? Normalmente, tradicionalmente, se entiende la dieta equilibrada como aquella que tiene una serie de nutrientes que aporta al organismo pues, para cumplir sus funciones y prevenir enfermedades. Y además marca que tienen que ser pues, 60% de hidratos de carbono, 20% de proteínas, 15% de grasa, pero realmente eso la población no lo entiende. No, claro, en el día a día eso no lo podemos llevar a cabo. Efectivamente. De hecho, podemos tener dos dietas iguales en nutrientes, pero sin embargo una ser más saludable o no. Entonces tenemos que priorizar que nuestra alimentación realmente tenga esos alimentos más saludables, más que cuánto tengo que comer de cuánta proporción, porque es complicado en el día a día. Ahí a mí me viene a la cabeza la pirámide de alimentos, porque ahí están todos como organizados. ¿Hay que seguir una dieta teniendo en cuenta esa pirámide? Pues volvemos a la misma. La pirámide es una herramienta que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero es verdad que es una herramienta más desactualizada. En el programa anterior vimos el plato saludable. Sí. Espero que estés comiendo como el plato. Sí, más o menos. Más o menos, no todos los días. Bueno, pues hay que mejorar, vale. Para eso estamos. Vale. Entonces, la pirámide se ha utilizado siempre, pero ahora vemos una herramienta mucho más visual, porque esa pirámide no daba tanta importancia. O sea, le daba más importancia a los cereales más bien refinados y menos a las frutas y las verduras. Con el plato saludable conseguimos darle prioridad a cosas mucho más saludables, como son esas verduras, esas proteínas de calidad, como la carne, el pescado, el huevo, las legumbres, y los cereales, pero integrales. Entonces, tendemos a utilizar más esa herramienta en nuestro día a día, que como vimos el otro día es mucho más visual. O sea, más plato saludable, menos pirámide. Y menos pirámide. De hecho, una cosa muy buena es que los niños ya en el colegio han dejado de utilizar la pirámide alimentaria. En los libros de texto ya no se enseña más el plato. Entonces, bueno, pues ahí indica que las cosas las vamos haciendo más saludables. Bueno, vamos a irnos a un supermercado, que lo vamos a ver así sobre lo que hablamos. Podemos ver algunas imágenes de supermercados. Y yo te pregunto, Rosana, y se pregunta mucha gente, ¿hay alimentos buenos y alimentos malos? ¿En relación a qué? Claro, ahí está, vale. El kit. Claro, siempre tendemos a demonizar o a darle un efecto milagroso a los alimentos. Pero es que los alimentos en sí no podemos tampoco ver qué es lo que tienen, sino o darle esa importancia de forma aislada, porque cada alimento se utilizará para una causa, ¿vale? O tiene una función. Sí que debemos de ver el conjunto de la alimentación, ver cómo es el patrón entero de nuestra alimentación. Entonces, está claro, o sea, sí que tenemos evidencias que hay alimentos que sí que pueden producir alguna enfermedad más, pues como la sal, la carne roja o procesadas, y el alcohol, que sí que pueden producir muchas enfermedades cardiovasculares y cáncer. Los azúcares, los refrescos, las bollerías, sí que está comprobado que producen más sobrepeso y más obesidad. Y sí que tenemos comprobado que hay alimentos, como pueden ser los vegetales y las frutas, que pueden tener un efecto protector a enfermedades en nuestra salud. Por lo tanto, sí que podemos decir que puede haber alimentos buenos y alimentos malos. Pero claro, depende un poco del momento en los que vayamos a utilizarlo. Y de la cantidad también, entiendo, ¿no? Más del momento, porque si nosotros somos una persona muy sedentaria, lógicamente una ensalada nos viene muy bien. Pero si somos un deportista que vamos a hacer una ruta o vamos a montar en bicicleta,
necesitaremos un alimento más azucarado. Claro. Entonces, los alimentos en sí, de manera aislada, no podemos juzgarlos, pero sí que podemos ver el patrón general de nuestra alimentación con la tendencia a que sean más saludables. Bueno, altero un poco así el listado que tenemos porque hemos comenzado viendo estas imágenes con unos panes estupendos. ¿El pan engorda? El pan engorda. Todo lo que lleve calorías engorda, excepto el agua, ¿vale? Pero ahí sí que tenemos que ver un poco más esa calidad del pan. Decíamos que la pirámide da esa importancia a los cereales refinados y menos a los cereales integrales, que es a lo que tenemos que tender. Entonces, si el pan tiene un cereal integral, nos va a aportar mucho más fibra, nos va a saciar, y en sí el pan por sí solo no es el veneno ni el peligro, es el conjunto de lo que añadimos. Si lo claro, comemos cómo lo llenamos, ¿no? También. Y si pringamos mucho. Eso es el moje de las salsas. Pero si lo introducimos dentro de una alimentación completa y saludable, por supuesto que puede estar dentro de ello. Bueno, hay que tomar menos grasas, y si es así, ¿por qué? En los 90 aproximadamente salió el boom de los productos light. Ahora estamos con el boom de los azúcares, donde el azúcar es el veneno número 1, y antes eran las grasas. Tenemos que decir que las grasas son un nutriente muy esencial, muy importante para nuestro organismo. Ayuda a las vitaminas liposolubles a transportarlas, a hormonas, regula la temperatura corporal, es muy energético. Pero ¿qué ocurre con las grasas? ¿Dónde las consumimos? Muchas veces en productos con grasas más saturadas, grasas trans, grasas ultraprocesados, y esos son los que debemos un poco más de reducir. Y sustituirlo por grasas con un perfil más saludable, que es así que está demostrado que protegen frente a enfermedades cardiovasculares. Pues grasas como el aceite de oliva, frutos secos, semillas, ¿vale? Pero cuidado, que los productos grasos son muy saludables, ese tipo el aguacate, el pescado azul, son alimentos muy saludables, pero también son muy calóricos, así que tampoco debemos de abusar de grandes cantidades de grasa, aunque sea de un perfil saludable en nuestra alimentación. Sin embargo, por lo que nos dices, no siempre los alimentos bajos en grasas son la mejor opción de alimentación, ¿no? Efectivamente, porque ahí sí que tenemos que, a esos supermercados que poníais antes, la industria alimentaria, se sabe que si un producto es bajo por un 0% en grasa, para poder venderlo y que sea palatable, porque la grasa aporta mucha palatabilidad a los alimentos, suelen introducir más cantidad de azúcar. Entonces, porque si fuera 0% de todo sería algo muy... No nos gustaría, a nada, claro. sabría corcho. Sí. Entonces, para compensar, aumentan de una cosa y disminuyen de la otra. Entonces, cuidado con los etiquetados. Estamos hablando con Rosana Rabadán, es nutricionista, y hoy estamos desmontando mitos en torno a la alimentación. A mí me gusta también que nos contestes a una pregunta que, bueno, mucha gente se ha hecho. ¿El desayuno es la comida más importante del día? El desayuno de los campeones, ¿no? Que parece que ponen en todos los anuncios. ¿Tú eres del equipo de desayunar o de no desayunar? Yo poquito. Poquito. Sí. ¿Y te pasa algo? No. Pues ya está. ¿Vale? ¿Es importante? Pues depende. Para los que son de muy desayuno, sí, es muy importante, y para los que no, no. Hay que respetar un poco también nuestra sensación de saciedad. El problema del desayuno es cómo se hace o qué contiene el desayuno. Suele tener bollería, productos muy azucarados, y ese es el problema del desayuno. Pero si hacemos un desayuno, pues que podamos sustituir pues un pan integral, unos cereales integrales, un lácteo, metemos fruta, por supuesto que podemos, que es importante. Pero el desayuno es importante igual que la comida y que la cena, no más importante uno que otro. Tradicionalmente el desayuno suele ser dulce, normalmente siempre hacemos el mismo desayuno diariamente. Sin embargo, en muchos países europeos no es así, ¿verdad? Efectivamente, claro. Incluso hay países donde desayunan lentejas, huevos fritos con no sé qué, muchísimas cosas. Sí, y el bacon y esas cosas, pero eso vamos a mejor no. ¿Vale? Pero, tiene mucha grasa. Claro, pero si no comemos ni cenamos lo mismo, ¿por qué tenemos que desayunar lo mismo? Ya. ¿Sabes? Al final el desayuno se ha convertido en un patrón muy tradicional donde nos dicen un poco qué comer,
porque si comemos lo que nos indican los anuncios de la tele, pues ya se convierte en otra cosa. Hablas de 3 comidas al día, sin embargo está por ahí muy extendido el de que la idea de que 5 comidas al día es lo ideal. No sé si eso es verdad o no. Pues volvemos a lo del desayuno también, depende del hambre que tengas. Muchas veces, o sea, esas colaciones, digamos, de media mañana y de merienda, nos sirven pues para calmar ese hambre entre horas y no llegar con tanto hambre a la comida. Pero siempre que tengamos hambre, claro, se puede hacer el resto de la alimentación bastante más completa. El problema de esas colaciones es que muchas veces, ¿dónde se suele hacer? La media mañana es muy habitual hacerla en el bar con un café y un pincho, la merienda pues un café y un bollo. Entonces esas 2 colaciones al final se terminan convirtiendo en algo que tampoco es muy saludable para nuestro organismo. Si metemos fruta o fruta con yogur o con unos frutos secos o incluso con un bocadillito que podamos meter algo más saludable, por supuesto que puede ser una buena estrategia, siempre y cuando respetemos nuestro hambre porque lo tengamos. Pero si no, pues bueno, cuidado. Vamos con más asuntos, vamos a seguir desmontando mitos. La leche siempre, bueno, tiene que estar a la orden del día. Sin embargo, hay cada vez más personas intolerantes a la leche. ¿La leche hay que introducirla en la alimentación sí o sí? ¿Hay que tomar leche? La leche es uno de los alimentos más controvertidos de la nutrición. Sí. Ahí tenemos bueno, ¿tenemos que introducir leche? Pues depende. Si quieres introducirla, pues estupendo. Que no, por veganismo, por intolerancia, no pasa nada. La importancia de la leche, ¿qué es? El calcio. Es una muy buena fuente de calcio, pero también podemos sacar el calcio en otros alimentos, como pueden ser las legumbres, los frutos secos, las verduras de hoja verde. No solamente la leche o los lácteos contienen calcio. Aquí lo importante siempre va a ser los nutrientes, no los propios alimentos. Y los nutrientes se pueden sacar de mucha variedad de alimentos porque tenemos la suerte de que tenemos acceso a muchos alimentos. Y siempre se ha dicho que el calcio va a prevenir las fracturas óseas para el beneficio de la salud ósea. Pero sí que se ha comprobado que la actividad física y unos buenos valores de vitamina D es tan importante como consumir calcio. Entonces, no todo va a depender del calcio que tomemos, ¿vale? Entonces, si no queremos tomar calcio, pues alimentos enriquecidos o esos alimentos que contienen más calcio, perfectamente podemos consumir. Vale, estamos ya enfilando nuestra recta final y muy interesante además porque estamos desmontando muchos mitos, pero también yo he oído por ahí, pues desde que el mundo es mundo, que un poquito de alcohol es muy bueno para el corazón, un vinito hace sangre. Sí. Justo esta mañana me decían, pues es que conozco a un señor de 90 y muchos años que bebe vino todos los días. Eso y ahí está. Bueno, a ver, cuéntame. Bueno, la genética hace mucho, pero claro, que sea la excepción no significa que vaya bien. ¿El vino es bueno o malo? El vino o, bueno, un poquito de... Bueno, siempre en dosis. Vale. Está comprobado que no hay ninguna cantidad segura de alcohol que nos beneficie, ¿vale? Así que cuanto menos alcohol, mejor. Además, también hay evidencia de que el alcohol aumenta el riesgo de producir diferentes tipos de cáncer, 8 tipos de cáncer, desde que entra por la boca hasta el colon, que es donde se absorbe por toda la toxicidad que lleva. Se le ha atribuido al vino ese beneficio para la prevención de enfermedades cardiovasculares y realmente son los polifenoles que lleva, pero que lleva la uva, no que lleva el vino en sí. Entonces, si nos comemos unas uvas, también podemos tener ese beneficio, ¿vale? El alcohol va de beneficios gástricos, algunas bebidas como la cerveza o el vino por los taninos. Pero es que el alcohol va a matar todos esos beneficios que puede tener ese alimento en sí. O sea, los polifenoles que tiene la piel y los taninos, la piel de la uva, por supuesto que produce un beneficio. Pero el alcohol va a quitar ese beneficio porque ya te está predisponiendo a otras enfermedades peores. Bueno, terminamos. ¿La fruta después de comer fermenta en el estómago y nos hace tener una mala digestión? Pues afortunadamente tenemos un ácido en el estómago que se carga todo lo que pasa por ahí, ¿vale? Y entonces hace que no fermente ni nada, sino que lo digiera y se pueda absorber perfectísimamente.
tampoco aumenta calorías o engorda más comer la fruta después de comer que antes. O sea, si tú la dejas en el frutero, no va cogiendo calorías a medida que pasan los minutos, ¿vale? Son todo mitos, que no sé por qué tenemos tantos mitos alrededor de la fruta. Sí, es verdad. Todo es alrededor de la fruta, que es muy mala, pero bueno, nada, no hay que preocuparse, de hecho hay que comerla. Y terminamos. De grandes cenas están las sepulturas llenas. Hablamos un poco de las cenas. ¿Vale? Terminamos ahí, ¿te parece? Vale, lo de desayuna como, ¿cómo es ese refrán también? No me le recuerdo Bueno. yo, pero bueno, seguro que ahí los espectadores ya están diciendo Claro, algo. sí. Pero es verdad eso de las cenas copiosas, ¿no? Sí. Claro. Pero, por ejemplo, carbohidratos o tal, ¿se pueden tomar en las cenas o no? Claro que sí, igual que antes no podemos demonizar a un alimento por sí mismo, sino por el conjunto de todo. De hecho, comer pasta, por ejemplo, por la noche o pan, también puede aportar una energía, siempre y cuando se complemente bien, pues con gran cantidad de verdura, con una buena proteína. Incluso los deportistas, en la noche de antes al deporte que hacen, tienen que recargar con mucha pasta por la noche porque tienen que coger bien de energía. Entonces no se acumula en forma de grasa. Nos lo ha estado contando Rosana Rabadán. Hemos ocupado todos los minutos que teníamos y alguno más desmontando mitos en torno a la alimentación. Rosana, muchísimas gracias por darnos tanta luz en torno a algo tan importante como es, pues eso, alimentarnos, porque es la base de todo lo que hagamos después, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Hasta Nada, pronto. vosotros. Gracias. Vamos a hacer la última pausa para los anuncios y en nuestra recta final hoy hablaremos de animales, porque tenemos aquí a miembros de la Protectora de Animales. Nos darán unos consejos y nos traerán seguramente algún animalito que busca familia. Bueno, llegamos a la recta final de 8 Magazine Ávila. Hoy tenemos una recta final muy especial porque tenemos aquí a un animal que busca familia. Es ese espacio en el que hablamos con la Asociación Protectora de Animales Huellas de muchas cosas muy interesantes, de los animales, de las mascotas que muchas veces son abandonadas de forma infame, he de decir, y que recogen en el refugio de la Protectora. Desde aquí queremos hacer de alguna manera un guiño y ayudar un poquito a su labor buscando familia, porque nos dejan huella. Sí, así es, las mascotas y bueno, en general los animales, a poco que seas sensible, te dejan una huella que es difícil de borrar. En este caso tenemos con nosotros a Lorena de Blas, que es voluntaria de la Asociación Protectora de Animales Huellas. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches, Ana. Y viene acompañada de Balsa, ahí la ven ustedes, tiene una cara preciosa, unos ojos preciosos. Es muy jovencita, tiene 4 o 5 meses, me decías, Lorena. Sí, eso es. Sí. Bueno, la historia de Balsa, ¿cuál es? Cuéntanos. Bueno, pues a Balsa la encuentran en una caja junto con su hermano, con apenas 2 meses. Lleva unos 2 meses en la protectora y bueno, los pobres tienen tanto miedo y tanto frío que no se atreven a salir de esa caja, ¿no? Entonces es por esa persona que les encuentra que llegan al refugio. A través de la historia de Balsa pues queremos hablar, ¿no?, de que al final casi todos los perros que están en la protectora provienen de camadas indeseadas. De ahí la importancia de esterilizar a nuestra mascota, ¿no? Miren qué cara más bonita tiene Balsa. Se está viendo, yo creo, en la tele. Sí. Bueno, pero está muy tranquilita ahora, porque estaba asustada. Sí. Bueno, si decías entonces que aparecieron, no sé, en la provincia o... Sí, en la capital. ¿En la capital? Sí. Vale, en una caja de cartón, varios hermanitos, 2. Pues con muy poca edad, Sí, entiendo. unos 2 meses aproximadamente, Vale. calculamos. Lleva otros 2 o por ahí Sí. en la protectora y cuéntanos la importancia de la esterilización, ¿no? Claro, al final, si no castramos a nuestras mascotas, pues al final vienen camadas indeseadas, ¿no? Como es el caso de Balsa o de otros 6 cachorritos que han llegado hace muy poquito al refugio con 5 semanas aproximadamente. Al final los separamos prematuramente de su madre y les causamos un montón de problemas, ¿no? Al final ellos socializan los primeros meses de vida, las primeras semanas, aparte, bueno, de la importancia que tiene la leche materna para su sistema inmunitario, como pasa con los niños, ¿no? Pero al final sí que es verdad que a través de sus hermanos y de su madre aprenden muchísimo.
y los primeros estímulos que tienen al principio de su vida pues son muy importantes para ellos, ¿no? Al final pues para que tengan más seguridad, para controlar la mordida, para relacionarse entre ellos, ¿no? Al final la madre, pues como cualquier madre en cualquier especie, pone los límites, ¿no? Claro. Y son unos límites muy necesarios. Claro. Al final, abandonar a un perro es una crueldad, o a un gato o a cualquier animal, pero cuando son cachorros es doblemente cruel, porque son seres totalmente vulnerables. Indefensos. Claro, efectivamente, ellos no tienen habilidades para sobrevivir, ¿no? En el caso de Balsa y de su hermano, por ejemplo, es lo que te comentaba, ni siquiera se atrevieron a salir de esa caja, ¿no? Pobres. Entonces, pues bueno, yo creo que cualquier persona debería de tener esa empatía, ¿no? Y por lo menos aguantar a los cachorros pues esas 12 semanas primeras que por lo menos puedan estar con la madre. Pero insisto, hay que esterilizar a los cachorros, a los perros, precisamente para evitar estas situaciones, ¿no? Porque al final mucha gente dice, no, es que yo quiero tener una cría en un futuro de mi perro porque le quiero mucho, tal. Vas a quedarte con uno. ¿Y cuántos van a nacer en la camada, ¿no? ¿Qué va a pasar con, claro, porque con esos de otros? media, más o menos, ¿cuántos animalitos suelen tener en un parto normal? Depende de la raza, el tamaño, sí. A lo mejor los perros grandes a lo mejor pueden tener 2, otros pueden tener hasta 14, depende, o sea, es algo muy variable, ¿no? Y al final es lo que te digo, ¿cuántos vamos a poder quedarnos? ¿Cuántos vamos a regalar o a cuántos les vamos a encontrar hogar, ¿no? Y los demás, ¿qué pasa con ellos? Pues muchos de ellos pensamos que al ser cachorros se adoptan fácilmente. Bueno, pues ya vemos el caso de Balsa, que lleva 2 meses en la protectora y todavía no ha encontrado una familia. Otros tantos que tenemos más casos en la protectora, por ejemplo, ¿te acuerdas de Duma, que vinimos el mes pasado? Sí, sí. Pues tiene 4 hijos que siguen en la protectora, ¿no? Y al final pues va pasando el tiempo y lo que la gente piensa que va a salir de allí, pues muchas veces no sale, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que tenemos que ser responsables, tenemos que ser buenos propietarios, ¿no? Buenos compañeros, y si queremos a nuestro perro también deberíamos de creer a sus hijos, ¿no? Buenas personas, en definitiva, en general. Bueno, estamos viendo ahora detenidamente a Balsa, está buscando familia, alguien que la quiera en su hogar. Es preciosa la perrita, tiene como 4 o 5 meses. ¿Y qué características tiene? ¿Es un cruce? Cuéntanos un poco. Sí, qué bueno, animal. pues es de color canela. ¿La vemos? Sí, tiene unos ojos preciosos, Sí. color miel. Es un cruce, creemos que de podenco, por tanto tampoco va a crecer mucho más de lo que la veis ahora. Es una perra muy alegre. Ahora, pues bueno, ella se está viendo, está en un sitio nuevo y tal, y está un poco pendiente, pero Balsa es muy alegre. Pasea muy bien con la correa. Ella convive porque ahora mismo está en un sitio cerrado y convive con gatos, convive perfectamente con ellos. Atiende muy bien a las órdenes. Y bueno, tiene cierto carácter porque es muy juguetona, pero a las correcciones atiende perfectamente bien. Claro, es que es todavía un bebé, Sí, prácticamente, ¿no? Es eso pequeñita. Sí, Claro. y lo que necesita en este momento, pues bueno, pues es cariño, es una persona que sea su referente, que la enseñe pues esas normas, ¿no? Y que empiece a enseñarla esos estímulos, que cuanto más tarde en irse al refugio, pues le va a costar un poquito más adaptarse. Que no va a tener ningún problema, pero que bueno, que cuanto antes se marche mejor, porque no deja de ser un cachorrito que bueno, que no es su sitio allí. No es su sitio el refugio, pero de momento está allí refugiada porque fue abandonada hace un par de meses en una caja de cartón con un hermanito suyo, con apenas 2 meses de vida. Por eso es muy importante el mensaje que hoy lanzamos, ¿no?, de esterilización. Estamos viendo el contacto de la Asociación Protectora de Animales Huellas, sobreimpresionado debajo de nuestras imágenes, para que aquella persona que crea que Balsa es el animal que está buscando o que se pueda acoplar muy bien a su familia, se ponga en contacto con nosotros. Esa es la fórmula, ¿no? Sí, eso es. En la página web hay un formulario de contacto y en el teléfono que aparece pues les atenderá Tina, que es quien más conoce a Balsa, y les podrá asesorar y bueno, también hacerles ciertas preguntas, porque lo que digo siempre, ¿no? También buscamos una persona idónea para ella. Es un cachorro, necesita atención, necesita una disciplina, pero desde el cariño, como decimos siempre, ¿no? Una educación amable y respetuosa, y sobre todo alguien que sea responsable y que no se canse. Pues eso, al principio son muy bonitos porque son cachorros, pero ella va a crecer, no de tamaño, pero bueno, sí en general, ¿no? O sea que de tamaño va a quedar así, chiquita, ¿no? No Bueno, creo que tamaño crezca, mediano, sí, ¿no? va a ser medianita. Entonces, pues bueno, buscamos sobre todo cuando son cachorros a personas que sean muy responsables, ¿no? Porque la esterilización, vamos a volver a repetir, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo creo que le quitas potencialidad al animal, que ya se hace más
como más sedentario, ya no tiene tanta energía, no sé, esas cosas, ¿no? Bueno, creo que por responsabilidad, lo que te decía, ¿no? Porque al final tú no vas a controlar siempre a la perra o al perro, sus celos, y al final los accidentes pasan, ¿no? Y si las protectoras están llenas y el 90% de los perros provienen de camadas indeseadas, es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, en este momento, con la sobrepoblación de perros que hay y de gatos, lo que hay que hacer es esterilizar. O sea, a mí me encantaría, pues lo que te digo, de todos los perros que me gustan, pues que siguiesen con su descendencia, ¿no? Pero no es lógico y no es responsable. Entonces, al final tenemos que mirar por ellos, porque al final los que sufren, pues un cachorrito que se pueda tirar toda su vida en la protectora no es justo. Ahí tenemos de nuevo el contacto para que aquellas personas que se sientan interesadas en Balsa o en cualquier otro animal que está en el refugio de la protectora de animales pueda contactar con vosotros, porque ahora mismo vamos a recordar cuántos animales tenéis en la protectora, en el refugio. Pues ahora mismo estamos en torno a los 303, unos 198. Vale, entre perros y gatos. Sí, unos 198 serán perros. Como te digo, ahora mismo tenemos 7 cachorritos, otros 6 de unas 5 semanas y Balsa. Luego tenemos mucha población joven, ¿no? Que son perros menores de 1 año y menores de 6 también, y luego los senior. Pero si hablamos de los perros, estamos en torno a los 200, 198. Bueno, hoy no queríamos dejar de charlar contigo sin hablar de un acontecimiento, un evento que habéis organizado solidario para recaudar fondos para que la Asociación Protectora de Animales Huellas pueda seguir haciendo su labor, que es tan importante, y mantener ese refugio y a todos esos animales, ¿no? Sí, eso es. Hemos organizado una paella solidaria en el Parque de las Hervencias, que en principio tendría lugar este domingo, pero bueno, como está así el tiempo, pues probablemente pase a ser el 6 de abril, el domingo 6 de abril. ¿Qué va a haber ese día? Pues bueno, hemos querido un poco lo que intentamos siempre, ¿no? Promover la adopción, recaudar fondos, pero también pues regalar un rato agradable a esas familias y a esos grupos de amigos, ¿no? Entonces va a haber pues actividades diversas, va a haber yoga, va a haber zumba, va a haber juegos infantiles para los niños, un pintacaras, y luego a las 2 pues será la paella, ¿no? Sí que tenemos una actividad un poquito más especial para nosotros, que va a ser un concurso de belleza canino, donde generalmente los concursos de belleza pues son por razas, y nosotros lo único que vamos a hacer distinto es no hacer distinciones, ¿no? Porque nos parecen que los perros mestizos pues evidentemente tienen que tener bonitos. Sí, su lugar, ¿no? Sí. Hay que darles ese protagonismo que tantas veces les quitamos, y creo que va a ser una mañana muy bonita, ¿no? Y entonces pues invito a todo el mundo, que son 10 euros, incluye acceso a todas las actividades, la paella, el refresco y un postre. Y bueno, y sobre todo pues eso, que se lleven su manta, su mesa, y que disfruten de sus amigos, su familia y por supuesto de sus mascotas. Seguramente será entonces el 6 de abril, decimos, porque este domingo no pinta bien, ¿verdad? Sí, la verdad que el tiempo nos está jugando una mala pasada, hemos tenido que aplazar también un mercadillo que teníamos, y ahora también pues parece ser que la paella, pero no pasa nada porque tenemos muchas ganas, es por una buena causa, y esperamos que la gente pues bueno responda y se anime a venir, a pasarlo bien, y sobre todo a ayudar a todos los animales que viven en nuestro centro de acogida. Pues ya lo han oído ustedes, aquí estamos con Balsa, es muy cariñosa, está buscando una familia, tiene 4 o 5 meses, ahí andamos, está en el refugio de la Asociación Protectora de Animales, ha venido hasta aquí, hasta este plató de televisión para mostrarnos todas sus cualidades. Ya tiene un poquito menos de miedo, ¿eh? Sí. Yo creo que ya se está haciendo al plató, y le ha gustado Enrique López, que está ahí al otro lado de la cámara, yo creo que sí, que le ha gustado, ¿eh? Bueno, pues así nos despedimos, muchísimas gracias Lorena de Blas por estar con nosotros para hablarnos de cosas tan importantes, traernos a animales que buscan cariño, básicamente, Sí, eso es. y que nos dan mucho a cambio, así que bueno, ya lo saben ustedes. Gracias por informarnos también de esa actividad que tendréis seguramente el 6 de abril, y a ustedes les damos también las gracias por haber estado con nosotros hasta el final de este programa de este martes 18 de marzo. Mañana miércoles tenemos una nueva cita, serán otros los contenidos que les propongamos. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós.